442. Feliz sábado a todos los presentes. Bueno, me voy a tomar así que para por primera vez, pero por las dudas voy a explicar que en este momento nuestra iglesia es un momento especial de oración. Así que bueno, cualquiera que tenga algún pedido o un agradecimiento, programar la mano y debería hablar. Bueno. Seguir orando por Nelly de parte de Nelly. Es increíble la mejoría que ha tenido, pero igualmente la internada posiblemente le cierren la prácticamente. Sí. Por todo está bueno. Sí. Era necesario que poco y las personas que aún necesitan conocer la palabra de Dios y Sí, está bien. Un pacientito mío, Mateo,
llama? Derechos internados. Con familia, con un derecho. Sí, Por heridas que salvó y por mi esposa que no anda bien, no ha venido bien. Está bien. bueno, familia, entonces. Por eso también y agradecer por mí. Sí, iba a decir que los abuelos que pasan agradecer porque, bueno, por las dudas, Elisa, la hija de Pablo Ibáñez, ya nació, así que bueno, ya está en la casa. Que bueno, agradecer por eso. Si no tenemos ningún otro pedido o agradecimiento, vamos a cantar el himno número 389. Luego vamos a cantar. Pido a todos los que puedan arrodillarnos para rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar en este lugar, porque, Señor, nos has cuidado, nos has protegido de todo mal durante esta semana. Señor, así como hemos visto tu mano en nuestra vida, queremos pedirte para que tú también puedas estar en la vida de las personas que hemos comentado, especialmente, Señor, porque están pasando momentos de crisis de salud, pero, Señor, también sabemos que aquí lo que te interesa es una salud integral, física, mental, espiritual. Por eso también te queremos pedir que ellos puedan recuperarse, Señor, en todas las áreas de su vida, que ellos puedan recuperarse físicamente, pero también espiritualmente, que tú puedas estar acompañándolos, que tú puedas estar dando fuerza en estos momentos. Y, Señor, también te pedimos para que tú nos utilices. Que nos esté a nuestro alcance, Señor, sabemos que tú, al lograr los milagros, siempre no necesitas de nosotros, pero siempre nos utilizas. Queremos pedirte que tú puedas utilizar lo que podamos hacer para que más personas te conozcan y también por la recuperación de las personas que hemos comentado. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas lindas que tú nos das. Y, Señor, también te damos gracias especialmente porque tú estuviste con Vane, con Brisa, con Pablo también, Señor, y que ellos puedan estar bien. Y queremos pedirte por su vida también. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. ¿Alguien más que quiera elegir algún otro himno para continuar? Sí. 241.
¿Alguno ahí? Sí, 387.
himno? 186. Aleluya.
Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por el don de la vida que tú nos concedes. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí en este sábado, en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra podamos comprenderla según tu voluntad. Señor, si hemos venido con algún problema, lucha o carga, que podamos dejarlos a tus pies y obtener el descanso que solo tú nos puedes dar. Gracias por todo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Queremos saludar también a algunas visitas, tal vez que nos están acompañando por primera vez en nuestra iglesia. Que sean realmente bienvenidos el día, la mañana de hoy. No sé si saben, pero creo que vieron que vino por primera vez. No sé si vieron a que vino por primera vez. ¿Sí? Sí, estoy hablando de Fausti. Así que le agradecemos a Pauli por haber venido en la mañana de hoy, traer a Fausti esta mañana, para que la podamos conocer. Ay, sí, por favor. Muy hermosa realmente. Bien, entonces, hermanos, para comenzar, voy a presentar quienes me acompañan aquí en plataforma. Quien va a tener la primera oración, Joaquín Adalceri, diácono de nuestra iglesia y también director del departamento joven, que va a tener la palabra de vida en la mañana de hoy, un hermano de la iglesia del centro que nos está visitando. Le agradecemos también que pueda estar con nosotros, Néstor Muñoz, que les habla Andrés Acosta. Para comenzar, vamos a hacerlo a través de los cantos, entonando las estrofas del himno número 150. A Cristo doy mi canto. Y con amor me guía.
Santo Padre, estamos agradecidos por un nuevo sábado que nos regalas para poder compartir en tu casa. En este momento, Padre, quiero pedir tu dirección y tu guía para que en este culto podamos, Padre, poder comprender el mensaje que tienes reservado para nosotros. Te quiero pedir tu Espíritu, Padre, para que tus palabras sean las que digan esto hoy, esta mañana. Padre, te quiero pedir que nos acompañes en el resto del sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegó el momento de los más chicos, de los niños, así que mientras seleccionamos las estrofas del himno número 606, luego de la primera estrofa y cuando estemos entonando la parte del coro, le vamos a pedir a los niños que se adelanten y Abby va a tener la historia de la mañana de hoy. Hola, muy feliz sábado, chicos. Ay, están medio dormidos. ¿Feliz sábado? Ay, no tomaron la sopa. Bueno, era muy temprano. Bueno, hoy les voy a contar de alguien de la Biblia, un personaje principal que vino a la tierra y se hizo hombre. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De Jesús. Pero antes de hablar de Jesús, voy a necesitar dos voluntarios, una nena y un nene. Muy bien. Van a tener que pararse acá vos primero, mi amor. Ahí quédate. Y te voy a medir, a ver si creciste. Metro 28. Muchas gracias. A ver la otra señorita. Metro 11. A ver, papá de este niño. ¿Quiénes son los papás de este niño? 1,28 metros y 1,11 metros. ¿Crecieron los chicos del año pasado hasta este año? Sí. ¿Crecieron? Ay, qué bueno. Me alegro muchísimo. Así que han crecido el año pasado. Bueno, ahora les haré otra pregunta. ¿Qué aprendieron algo nuevo que hayan aprendido el año pasado? Algo nuevo, algo que nunca habían aprendido antes. Puede ser andar en bici, puede ser le compraron una bici nueva, o aprendieron a multiplicar, a sumar. ¿Qué aprendieron? A ver, ¿qué aprendieron en la escuela? ¿O con su mamá? A ver. ¿Qué aprendiste vos, Martín? Andar en bici. ¡Ay, qué lindo! ¿Saben? moto con mi juguete de moto. ¿Qué sale? Esto es el patio de tu casa. Bueno, muy bien. Hay bicis, hay para pedalear y para correr.
Para batallar y para correr. Muy bien. Bueno, aprendiste acá entonces. ¿Saben que alguien en la Biblia también era como ustedes? Y crecía en qué? En estatura y en qué más. Acá. En sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo piensa que fue ese niño? ¿De quién estoy hablando? De Jesús. ¿Cómo piensan que era ese niño? ¿Cómo? Ajá. ¿Qué más puede haber sido? Era un niño como ustedes, chicos. Iba creciendo. ¿Qué puede ser? A ver. ¿Peleaba con los chicos? ¿No? ¿No peleaba con los chicos? ¿Qué puede haber sido Jesús? ¿Era obediente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Era amable? ¿Qué más era Jesús? ¿Era egoísta? ¿No era egoísta? No, no fue egoísta nunca. Ajá. A ver, yo les voy a leer. De Elena de White dice, su conducta era sencilla, mostraba mansedumbre, sus manos siempre estaban listas para servir a los demás. A ver, cuando la mamá le pregunta, vení mi amor, ayúdame a levantar la mesa, ¿qué hacen ustedes? ¿Levantan la mesa con la mamá? ¿O siguen jugando? Muy bien, a ver los demás. Si la mamá dice, no tengo fuerza. ay, mi amor, no te puedo creer. Si la mamá dice, vení mi amor, juntar los juguetes que dejaste tirado, ¿qué vamos a hacer? Juntar los juguetes. A ver, voy a hacerles otra pregunta. ¿Por qué nos dicen cristianos? Una pregunta difícil. ¿Por qué nos dicen cristianos? Porque tenemos que asemejarnos ¿a quién? A Cristo. Porque queremos ser como Jesús. Y si nosotros no nos obedecemos a la mamá, ¿nos parecemos a Jesús? No. Si peleamos con un compañerito, ¿nos parecemos a Jesús? No. Bueno, les voy a mostrar un cuadernito. A ver este cuadernito. ¿Cómo lo ven? ¿Tiene algo? No. ¿Está todo en qué? Blanco. En blanco. ¿Saben qué? Esto se asemeja mucho a todos los días de este año. ¿Por qué se asemeja mucho? ¿Qué podemos completar acá cuando está todo vacío? Este año, ¿saben que hay 366 días? ¿Saben que todos los años son 365? Pero cada 4 años son 366. ¿Cuántos suman? De 365 a 366. ¿Un qué? Un fin. Así que todo esto se refiere a todos los días que nosotros tenemos para qué. Para aprender a obedecer, para aprender a ser pacientes, para aprender a pelear. No. Para aprender a ser egoístas. No. Para aprender a qué más podemos hacer. ¿Qué vamos a anotar acá? A ver. Bastián hoy se portó bien, hizo caso a la mamá, levantó los juguetes. ¿Se portó bien, Bastián? ¿Ese día? A ver, y acá dice, Julia, hoy levantó la mesa, hizo los deberes, peleó con un compañerito. ¿Saben que hay un versículo de la Biblia que dice, porque nosotros en todo este cuadernito podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas malas, podemos aprender cosas buenas y podemos aprender cosas malas. ¿A dónde podemos aprender cosas? ¿Con quién? Con Jesús, mamá. Con Jesús. ¿En la casa con quién podemos aprender? Sí. Con mamá,
con papá. Después, ¿dónde más podemos aprender? En la iglesia podemos aprender de los hermanos de iglesia, de los pastores. ¿Y en la escuela? ¿De quién aprendemos en la escuela? ¿De los maestros? ¿Les enseñan algo los maestros? ¿Sí? El lunes vamos a empezar la escuela y vamos a aprender mucho. Entonces vamos a aprender en la iglesia, en la escuela, en la casa. Tenemos un montón de lugares para aprender. Y les voy a leer un último versículo que dice: examinando todo, retener lo bueno. A pesar de que muchas veces aprendemos cosas malas, ¿qué dice Jesús? Que podemos siempre tener en nuestro corazón las cosas buenas. ¿Sí? Ahora vamos a juntar las manitos, vamos a cerrar los ojitos y vamos a pedir a Jesús que siempre podamos aprender cosas buenas. Oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, gracias por estos niños, Señor. Ayúdalos para que tú siempre los acompañes, para que conozcan más de ti, para que puedan crecer en inteligencia, Señor, en sabiduría, que tú siempre los ayudes en todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ahora como parte también de este culto, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Para ello vamos a pedir a los hermanos diáconos hacia adelante, mientras cantamos las estrofas del himno número 521. Padre Santo,
Buenos días a todos, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Contentos de estar en la casa de Dios? Sí. Esta es la oportunidad que el Señor nos da, porque muchas veces no nos vemos en toda la semana, y qué bueno que es poder congregarnos cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, para no solamente adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, sino también para vernos juntos, para animarnos juntos, porque cada uno de nosotros lleva su propia mochila de la vida, ¿no? Y qué bueno es que Dios pueda abrazarnos a través de un hermano, una hermana que hace mucho no vemos, o que no hemos estado juntos desde el sábado pasado, porque esa es la manera en que Dios tiene de consolarnos también. Y qué bueno es que podamos animarnos en la esperanza que tenemos. Estamos viviendo tiempos convulsionados, ¿verdad? De repente las noticias invaden todo el mundo con informaciones, muchas de ellas apocalípticas, ¿no? Situaciones difíciles que el mundo tendrá que ir enfrentando. Y Satanás también aprovecha esas situaciones para infundir temor. Pero como hijos de Dios tenemos la oportunidad de confiar en su palabra, en sus promesas. Sabemos que Él nos va a acompañar y que estas cosas son principios de dolores, que Él ya las mencionó y Él dijo estas cosas, yo las digo ahora para que cuando sucedan, crean, ¿verdad? Y vivimos en un mundo, hermanos, que necesita aún ser rescatado por Dios. Él ya hizo el rescate, pero necesita que aquellos por los cuales Él murió para rescatarlos del pecado conozcan acerca de ese rescate. Y estas circunstancias que el mundo nos plantea hoy nos dan la posibilidad de, cuando se abre un tema con alguien, poder hablarles acerca del plan de salvación que trasciende todo lo que el mundo puede vivir en este momento. Me preguntaba mientras escuchaba la historia para niños, que de paso no es para los niños, sí, pero esta es una historia también para nosotros. Espero que cada uno podamos haber sacado nuestras conclusiones, ¿no? Porque yo pensaba, si Jesús, con su cinta métrica celestial, hoy en esta mañana, viniera y a en sabiduría, yo sinceramente, Señor, perdóname si no he crecido. Jesús crecía en estatura, y eso era porque se alimentaba físicamente, pero crecía en sabiduría porque se alimentaba espiritualmente, con las cosas que llegaban a su mente. Yo ya no voy a crecer más en estatura, no, eso estoy seguro, pero Dios quiere que crezcamos en sabiduría, siempre, siempre. No hay una edad para la cual, o a partir de la cual ya no crezcamos más en sabiduría. Gracias a las personas que trabajan con los niños en las distintas áreas de la escuela sabática, de la escuela, en esta parte aquí tan importante. Y hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con el tema. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Antes de introducirnos en el texto en el cual vamos a meditar esta mañana, quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Romanos 15, versículo 4. Lo leo siempre antes de abrir la palabra de Dios. Quizás algunos de ustedes ya lo saben de memoria como yo, de tantas veces que uno lo repite. Romanos capítulo 15, versículo 4. El apóstol Pablo se dirige a sus hermanos que estaban en Roma, una comunidad de creyentes, los primeros creyentes en esa zona, y San Pablo le dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Las cosas que están escritas aquí están escritas con un propósito.
y es que tú y yo tengamos esperanza. Qué lindo. Y cuando yo abro la Biblia y lo hago teniendo en mente este pensamiento, las cosas cambian. Porque las cosas que están escritas aquí es para que son históricas, son del pasado, pero nos ayudan a recordar que están escritas para que tú y yo tengamos esperanza. Para que tú y yo tengamos esperanza. Y recordemos siempre que Jesús es nuestra esperanza y Jesús nunca cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, nuestra esperanza no cambia. El texto en el cual vamos a meditar, vamos a introducirnos, vamos al capítulo de Éxodo. Al libro de Éxodo, y vamos a buscar un primer versículo que se encuentra en el capítulo 10, versículos 8 y 9. Éxodo, capítulo 10. Distintos versículos de este libro, pero ahora nos centramos en el capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice el versículo 8 en adelante: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: vayan, sirvan a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque nuestra fiesta es solemne para Jehová. Esta porción de lo que hemos leído contiene parte de uno de los diálogos que tuvieron Aarón y Moisés con el gran faraón en los días en que Dios estaba liberando al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Y en el texto que vemos o que hemos leído, encontramos una respuesta dada por Moisés con total determinación. Aquí Moisés responde a la pregunta de Faraón. ¿Se acuerdan? La pregunta de Faraón es: ¿quiénes han de ir? ¿No? ¿Quiénes son los que van a ir? Y aquí Moisés, de una manera determinante, él le dice que todas las familias hebreas completas habrían de salir de la esclavitud de Egipto para adorar y servir a Dios. Esta respuesta de Moisés a la pregunta de Faraón debiera ser una inspiración para nosotros. Una inspiración especialmente para los padres de familias de hoy día. Y de tomar la determinación de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que toda la familia pueda de manera completa estar a los pies de Jesús. Hoy vamos a ver la manera en que Satanás se opone a que Dios nos pueda sacar, liberar de la esclavitud del pecado, de manera personal, como familia, como iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Dios siempre deseó o quiso tener un pueblo santo. Santo, ustedes saben que significa apartado, ¿verdad? Dios siempre quiso tener un pueblo apartado, que le pueda honrar, que le pueda servir, que le pueda glorificar. Y ya a partir de Abraham encontramos al pueblo hebreo, con el cual Dios tenía grandes planes y propósitos. Yo voy a mencionar 3 de esos grandes propósitos y planes que Dios tenía para su pueblo. Debía ser un pueblo que glorificara a Dios. Un pueblo que glorificara a Dios. ¿De qué manera? Pues obedeciendo su palabra, andando en sus caminos. Segundo, debía ser un pueblo que con su influencia, por medio de la fe que ellos tenían, pudiera llevar el conocimiento del Dios verdadero a los pueblos que los circundaban. Influencia en los pueblos vecinos. Y eso lo recordamos bien porque cuando estudiamos acerca del pueblo, una de las cosas que siempre vemos es que el pueblo
por su testimonio, tenía que influenciar en los otros pueblos que eran idólatras, que no conocían al verdadero Dios. Segundo propósito. El tercero, de este pueblo especial, apartado, santo de Dios, Dios crearía el redentor de la humanidad. Sería desde ese pueblo. Miren qué interesante. Dios siempre quiso tener un pueblo suyo y cumplir sus propósitos en él y a través de él, que lo glorificara. Un pueblo que influenciara con su fe en las demás naciones y un pueblo del cual vendría el Mesías. Y así fue como Dios le comunicó en la antigüedad al pueblo hebreo. Miren, vamos a buscar un texto, se encuentra en Deuteronomios, capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26. En los versículos 16 en adelante. Deuteronomio 26, versículo 16 en adelante. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él te ha dicho. Qué hermosas palabras que le dije Dios a su pueblo. Es un pacto que hay entre Dios y su pueblo. En el versículo 17 decía, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. El pueblo declaró solemnemente que Jehová era su Dios y se comprometió a andar en sus caminos. Pero Jehová hizo otro pacto con ellos. El acuerdo de parte de Dios, la parte de Dios, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, a fin de exaltarte sobre todas las demás naciones. Qué interesante. Esto lo hizo Dios con el pueblo hebreo. En nuestro tiempo, hermanos, el pueblo de Dios está formado por aquellos que tienen a Cristo en sus corazones, que lo han aceptado como su Señor y Salvador. Todos conocemos el texto de Pedro, ¿no? Primera Pedro, capítulo 2, lo leo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios renueva nuevamente su pacto. El pacto antiguo Dios lo renueva nuevamente y acá el apóstol Pedro lo menciona de manera extraordinaria. Vosotros sois linaje escogido. Yo os escogí, dijo Jehová al pueblo hebreo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero además, la segunda parte del texto es lo que no nos tenemos que olvidar, porque el texto continúa y dice cuál es nuestra misión. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Influencia sobre los demás pueblos. Nuevamente, Dios renueva su pacto. Para que anunciéis las virtudes de Jesús, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es un propósito de Dios para su pueblo. El pueblo de Dios debió pasar por un tiempo difícil. Pasó por un tiempo de esclavitud en Egipto y allí su fe fue probada y pulida, ¿verdad? En Éxodo, ahora vamos a buscar el capítulo 1.
vamos a encontrar la siguiente expresión. Capítulo 1, versículos 13 y 14, donde nos habla de la situación que vivía el pueblo hebreo, el pueblo para el cual Dios tenía un propósito. Dice el versículo 13 del capítulo 1, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Yo trato de imaginar nada más, porque estas palabras no alcanzan seguramente a dimensionar todo lo que era la esclavitud en Egipto. Acá se habla de una gran tarea, gran labor, pero todo bajo la servidumbre como esclavos. Y era allí donde el pueblo se encontraba bajo esta esclavitud y no podían desarrollarse los planes de Dios para él. Sucede, hermanos, que mientras se está en la condición de esclavo, Dios no puede obrar a través de su pueblo para lograr sus propósitos. ¿Se acuerdan? Glorificar a Dios, influenciar sobre las demás naciones, y que el Mesías viniera a través de ese pueblo. Y es mediante el pecado que Satanás ejerce una esclavitud espiritual sobre las personas. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De la misma manera en que los egipcios tenían esclavos a los hebreos, de la misma manera Satanás tiene y desea tenernos como esclavos del pecado, subyugados. Pero en el preciso momento, o llegado el momento preciso, podríamos decir, Dios inicia la liberación de su pueblo para que los propósitos de Dios pudieran llevarse a cabo en el pueblo y a través de su pueblo. Y es en medio de la opresión que los hebreos que hicieron, clamaron a Dios. Fíjese el versículo 7 del capítulo 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Hasta el 8, la primera parte, dice, Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hermanos, cuando el pueblo de Dios clama a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios clama a Dios, suceden cosas. Cuando los hijos de Dios clamamos a nuestro Padre, suceden cosas. Y el pueblo, en medio de la opresión, clamó a Dios. Y Dios descendió. Interesante ese término. Dios descendió para librarlos de la esclavitud. Y la liberación del pueblo hebreo, hermanos, de la esclavitud egipcia, es un cuadro perfecto del plan de salvación del hombre por medio de Jesucristo. El pueblo egipcio, con toda su idolatría, representa al mundo, el mundo alejado de Dios, con toda su idolatría también, un mundo que desconoce a Dios.
con un sistema de valores caídos que se oponen al de Dios. Egipto representa, es un tipo, como dicen los teólogos, ¿no? Hablando de la tipología, representa al mundo en el que vivimos. Y Faraón, ¿a quién representaría, hermanos? ¿A quién? A Satanás. Bien, Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo su poder. Claro. Y Egipto estaba bajo el poder del Faraón, que era también un Dios hecho hombre, ¿no? Así como Dios descendió, hermanos, para liberar a los hebreos de la esclavitud, Jesucristo también descendió a este mundo para librarnos del pecado personal. De la misma manera. Y es aquí como vamos viendo la correlación que hay entre el plan de salvación y la historia de rescate del pueblo hebreo de las manos de los egipcios. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado por la obra redentora de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que Dios siempre quiso tener un pueblo a través del cual llevar a cabo sus propósitos en el pueblo y a través del pueblo para los demás. Pero este pueblo estaba en una situación de esclavitud, en un mundo, en un contexto de pecado. Dios necesitaba rescatarlos de ese lugar, sacarlos de ese lugar. Y eso fue lo que hizo finalmente con el pueblo hebreo, porque conocemos la historia. Pero no fue fácil. No fue fácil, ¿saben por qué? Porque Satanás no quería dejar salir al pueblo, Faraón. No quería dejar que se vayan así nomás quienes les servían. Y lo mismo hace Satanás con nuestras vidas. En el momento en que comenzamos a conocer a Dios, no nos va a dejar fácilmente. Y una vez que conocemos a Dios, va a hacer todo lo posible para que volvamos a Él. Dios necesitaba rescatar al pueblo, así que Él es quien toma la iniciativa. Él es quien desciende. Él da el primer paso. Vamos a Éxodo capítulo 3 nuevamente y leamos en el versículo 10. Allí encontramos también el registro de un hecho muy conocido. Capítulo 3, versículo 10. Donde se produce el llamamiento de Moisés por parte de Dios y le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que me saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven, Moisés, te enviaré ante Faraón para que me saques a mi pueblo de Egipto. Moisés debía sacar al pueblo hebreo de Egipto y conducirlo al monte Sinaí. El versículo 12 del mismo capítulo dice lo siguiente. Respondió Dios: no. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le pidió a Moisés que sacara a su pueblo, y lo primero que tenían que hacer era ir hasta el monte Sinaí, donde iban a adorarlo. Iban a tener una comunión personal con Dios. El pueblo tenía una comunión personal con Dios.
Miren cómo Dios va elaborando la estrategia, ¿no? Necesito sacar a mi pueblo para cumplir mis propósitos en él, pero está en esclavitud. Así que él va al rescate, toma la iniciativa, prepara su vida, pero dice, yo estaré contigo, porque Moisés se sentía incapaz para eso, es que no era capaz. Pero Dios dijo, yo estaré contigo. En definitiva, Moisés representa a quién, hermanos. Representaba a Dios mismo, porque él era el enviado de Dios. Y Dios estaba con él. ¿Para qué tenía que sacarlo? Primero, tenían que ir al monte Sinaí, para tener un encuentro personal con Cristo. Para tener un encuentro personal con Dios. Timoteo, el joven Timoteo, en una de sus cartas, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los perdidos, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Pero Satanás, hermanos, no estaba dispuesto a dejar salir al pueblo así. Su intención era que el pueblo permaneciera en situación de esclavitud. Y Dios tenía un mensajero que lo representaba, que era Moisés, y Satanás tenía el suyo, que era Faraón. Y allí encontramos la lucha entre el bien y el mal, que es parte de este gran conflicto. Así que vamos a buscar ahora el capítulo 5 de Éxodo y el versículo 1, porque acá se va a poner interesante la historia. Capítulo 5, versículo 1, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Miren qué interesante. Aarón y Moisés van ante Faraón y le dicen al Faraón, van en nombre de Dios, ¿no es cierto? Por eso las palabras que utiliza Moisés. Jehová, el Dios de Israel, dice así. No eran palabras propias, no eran palabras suyas, eran palabras de Dios. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Se acuerdan? Lo primero que tenían que hacer era adoración. Adoración. Pero Faraón, fíjense en el versículo 2, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es? ¿Quién? Le dijo Faraón. ¿Quién es Jehová? Yo no pienso dejarlo ir. No conozco a Jehová. Así que Faraón se revela contra Dios y expresa no estar dispuesto a dejar en libertad a los hebreos. ¿Quién es Jehová? Faraón, hermanos, no quería perder la servidumbre del pueblo. Por tanto, lucharía por mantener esa esclavitud sobre ellos. No quería perder a sus esclavos. Satanás no quiere perder a sus esclavos, porque Satanás lleva también adelante sus propósitos en las personas y a través de ellas, en el pueblo de Dios y a través de él. Quería llevar adelante también sus propósitos. Del mismo modo, hermano, Satanás está dispuesto a librar una batalla, una lucha, para retener las almas que intentan salir de la esclavitud, salir de los dominios del pecado. Bueno, y todos conocemos el texto, ¿verdad?, del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es otro texto que no alcanzamos a tomar conciencia de la dimensión que tiene en nuestras vidas espirituales. Y lo digo en primer lugar por mí. Porque muchas veces nos olvidamos contra quién tenemos batalla, contra quién tenemos guerra. Estamos muchas veces más relacionados con las luchas que podemos ver, pero aquellas que no podemos ver, como esta, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no son seres humanos contra los que estamos luchando, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pues bueno, hermanos, Satanás no quiere dejar que Jesús nos rescate de la esclavitud, porque Él también quiere llevar adelante sus propósitos en mí y a través de mí. Así que, capítulo 5, versos 6 y 8, miren lo que sucede. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Y mandó Faraón aquel mismo día a los paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo. Porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Esto decía Faraón. Es decir, frente al pedido de Moisés, sino que además le voy a duplicar el trabajo. En lugar de dejar en libertad al pueblo, como Dios le estaba ordenando, Faraón incrementó la opresión que tenía sobre el pueblo de Dios. Y eso mismo, hermanos, sucede cuando estamos deseando salir de la esclavitud del pecado, porque estamos conociendo a Dios o porque ya lo conocemos y hemos caído y estamos inmersos en una situación de la cual queremos salir. Y Satanás redobla su opresión sobre nosotros. Nos hace caer más profundamente en un pozo, un abismo, del cual no podamos pensar siquiera. ¿Ustedes se imaginan que los hebreos tenían tiempo como para poder ponerse a pensar o a trabajar en el tema de la salida con un trabajo doble? Incluso eso seguramente en muchos produjo el sentimiento de, digamos, de rebelarse en contra de Moisés. Al final, este que me va a sacar ahora, peor todavía estamos que antes. Algunos pensamientos están en contra de Dios. Bueno, eso también hace Satanás en nuestras vidas. Eso también. Ante la negativa de Faraón, entonces Dios envía juicio sobre la nación de Egipto. Y ahí aparece el ejército de rana, el polvo de la tierra se convierte en piojo, una plaga de mosca que invade el país. Y con estos 4 juicios de Dios, Faraón comienza a pensar la posibilidad de darle la libertad a los hebreos. Después de todos estos juicios que demandan. Pero Faraón seguía pensando que no la iba a ser tan fácil. Así que ahora entramos en la otra etapa. Primero, hablamos de que Dios tiene un pueblo, siempre se tiene un pueblo apartado, a través del cual llevar adelante sus planes y propósitos. Pero Satanás
siempre ha intentado retener a su pueblo en la esclavitud del pecado. Pero Dios mandó a Jesús para librarnos de esa esclavitud. Pero cuando Faraón ve los juicios que Dios había enviado, él se da cuenta que no le queda otra que dejar ir al pueblo, pero aún así él no pierde la esperanza de retener al pueblo a su manera. Y entonces comienza a negociar la salida del pueblo hebreo. Miren qué astuto Satanás. Ya vamos a leer unos pasajes en los cuales iremos viendo de qué manera Satanás, a través de Faraón, intenta negociar la salida. Vamos a buscar otro texto. En el capítulo 8 y el versículo 25. Capítulo 8 de Éxodo, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Allí adoren. Fíjense, la expresión acá. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En algunas otras expresiones, a ver, Walter. Pero que se vaya la ofrecerle sacrificio a su Dios en algún lugar de Egipto. Ah, Pero dentro del país. gracias. ¿Qué dice esa versión? Pero dentro del país. Pero dentro del país. Esa versión está más clara que la que tengo aquí en Reina Valera 1960. En otra versión dice: adoren a Dios sin salir de la tierra de Egipto. Es interesante. Satanás le propone, a través de Faraón, a Moisés, que se vayan, pero sin salir de Egipto. Adoren a Dios, pero sin salir del pecado, sin salir de la idolatría, del mundo del pecado. Es interesante, es la primera propuesta que hace. Sirvan a Dios desde el mundo. ¿Saben, hermanos? Fíjense el versículo 26 y 27 del mismo capítulo. Versículo 26 y 27. La respuesta de Moisés. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos diga. No como tú nos digas. Vamos a adorar a Dios como Él quiere, y Él quiere que salgamos de Egipto. La propuesta, hermanos, de Satanás es que los creyentes sirvamos a Dios sin dejar las cosas del mundo. Pero Dios y el mundo no son compatibles. Y eso es lo que Satanás nos quiere hacer creer, que sí, que es posible. Seguir en el mundo, con los valores del mundo, y adorar a Dios. Satanás quiere que seamos religiosos, adorando a Dios de labios, pero con nuestro corazón, amando las cosas del mundo. Y esto es imposible porque no podemos amar a dos señores, como dijo Jesús, ¿verdad? Bueno, Satanás quería eso. Así que no habiendo funcionado esa primera propuesta de negociación de la salida, entonces vamos a leer el versículo 28. Dijo Faraón entonces: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Sarcástico es esto. Yo los dejo que se vayan al desierto, como ustedes dicen, ¿sí? Fíjense, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Vayan,
pero vuelvan. Vayan al desierto, pero vuelvan y oren por mí. No se alejen de Egipto. Eso lo está diciendo Faraón. No se alejen. No se alejen del pecado. Faraón quería que el pueblo hebreo no tomara en serio, hermanos, este tema del servicio y la adoración a Dios. No quería que tomaran en serio. Así que entonces les está diciendo, vayan, pero vuelvan. Y a Satanás, hermanos, le encanta que los creyentes se mantengan cerca del mundo. Escuchen, y esto me lo digo para mí, en primer lugar. A Satanás le encanta que coqueteemos con el mundo. Le encanta. Le encanta que flirteemos con el mundo. Que vengamos a la iglesia, que hagamos todos nuestros ritos, pero entre semana, hermanos, en mi vida personal, no importa las películas que tú miras, las cosas que tú escuchas, no importa cómo te relacionas con los demás, no importa los valores. El sábado vas a la iglesia. Satanás quiere hacernos creer eso. No importa los valores que tú tengas. ¿Qué es lo que está primero en tu vida? No importa. Coquetea con el mundo. Y es así, hermanos, que vemos cada vez más como nuestra iglesia va corriendo el riesgo de secularizarse. Porque los valores del mundo se van introduciendo en la iglesia. Y eso me incluye, por eso en primer lugar. Y esta es una de las estrategias de Satanás más sutiles. Porque nos quiere hacer creer de que yo puedo ir al desierto a orar, ¿sí? Pero con mi corazón en Egipto. Dios nos llama, hermanos, a que tengamos una consagración completa y un verdadero compromiso. Jesús señaló que no podemos servir a dos señores. Y yo, hermanos, me doy cuenta que para llegar a esa consagración completa me falta mucho. Pero lo que yo deseo, hermanos, es que Dios pueda obrar en mí para que mi mente esté proyectándose a que cada día yo pueda crecer en sabiduría, pueda crecer espiritualmente. No pretendo ya haberlo alcanzado, dijo el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, miro a la meta, Jesús. El problema es que cuando mi vista no está puesta en Jesús, porque el problema no es, hermanos, que tengamos caídas mientras estemos mirando a Jesús. El problema es cuando estamos mirando a Egipto y sus valores. Así que Dios tuvo que continuar enviando juicios al país. La Biblia no dice si finalmente oraron por, seguramente Moisés, Dios tenía presente sus oraciones. Aun cuando lo dijera el faraón de una manera sarcástica, digamos, burlona, en el corazón de un hombre como Moisés estaba que Dios no dejara de orar en faraón. Así que vienen otras pestes, hermanos. Pestes sobre el ganado, la ceniza se convierte en plaga que produce sarpullidos, úlceras, y una granizada que destruye los campos y las ciudades. Entonces, Faraón vuelve a llamar a Moisés. Versículo 8 del capítulo 10, que es el texto con el que iniciamos la introducción al tema, ¿no? Del capítulo 10, versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid
a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque nuestras fiestas solemnes para Jehová. Versículo 10, y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros perdisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. En el versículo que acabamos de leer, Faraón le dice a Moisés, primero le pregunta a quién iban a ir. Y cuando la respuesta de Moisés fue: todos vamos a ir. Toda nuestra familia va a ir. La familia completa, la familia entera va a ir a adorar a Dios. Y no le gustó nada a Faraón. Dijo: vayan los hombres sin las esposas y sin los hijos. Y esta propuesta de Faraón comprometía la unidad de la familia. Si se iban los esposos, hermanos, a adorar a Dios, los esposos, chao, somos libres, dejan a sus esposas y sus hijos. No, los esposos van a volver por sus hijos, por sus esposas. En definitiva, Faraón, la negociación que él quería hacer siempre era para que volvieran. Para que volvieran. Faraón sabía que si los padres iban sin sus hijos y sus esposas, pronto volverían aquí. No iba a pasar mucho tiempo. Satanás actuó de la misma manera, hermanos. Satanás actuó de la misma. Quiere dividir la familia. Quiere dividir. Porque la división de la familia es que logra sus objetivos. Si Satanás logra separar a nuestros niños y jóvenes, hermanos, los separa del Evangelio, se esteriliza la iglesia. Y eso es lo que quería hacer Faraón. Y esta propuesta de separación familiar, fíjense ustedes, era inaceptable. Por tanto, Dios dio curso a las siguientes plagas. Así vino la langosta, la oscuridad. Y aparece la última propuesta de negociación por parte de Faraón. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Faraón primero propuso que fueran los hombres, sin las mujeres y los niños. Eso fue inaceptable. La primera vez que vayan, pero vuelvan. Y ahora Faraón está proponiendo que fueran todos, pero que dejen sus ganados, sus vacas, sus ovejas, sus bienes materiales, ¿no? Lo que ellos tenían. Además, eran parte de los sacrificios también que iban a hacer. Bueno, Moisés podría haber dicho: bueno, ya tenemos la libertad de todo el pueblo. ¿Qué nos preocupan los animales? Pero Dios le había dado órdenes a Moisés para que no solamente la familia, sino también esos animales fueran al desierto con él. Esos animales después, o parte de esos animales, serían utilizados para los sacrificios en la adoración a Dios. Vayan con sus familias, pero dejen sus bienes. Faraón quería, hermanos, que los hebreos mantuvieran alguna atadura con Egipto para que volvieran. Porque, insisto, Faraón sabía qué cosas haría que el pueblo volviera. Y Moisés rechazó esta propuesta porque los haría volver atrás y estaba comprometiendo la adoración. Necesitaban de los animales. Los fundamentos, hermanos, y los principios de nuestra fe cristiana son innegociables. ¿Cuál de tus principios
¿Cuál de tus valores o a cuál de tus principios o a cuál de tus valores estás negociando con Satanás y estás renunciando a él? Recuerda que Satanás te propone esto para mantenernos en el mundo. Pero ¿para qué nos quiere mantener en el mundo, hermanos? Es decir, alejados de Dios. Para que Dios no pueda llevar sus propósitos y sus planes en mi vida y a través de mí. Como vimos desde el principio. Por eso fue necesario liberar al pueblo, que el pueblo fuera a adorarlo, y de la manera en que Dios lo pedía. Satanás, hermanos, no te va a dejar tranquilo, no me va a dejar tranquilo, porque él tiene también sus planes y propósitos para cumplirlos en mí y a través mío. Él quiere destruir nuestras familias, quiere destruir nuestra iglesia, quiere destruir nuestra vida personal. Ojalá, hermanos, tengamos la misma determinación que tuvo Moisés. La misma determinación. Toda nuestra familia. Cuando Satanás nos pregunte, a través de las circunstancias de la vida, ¿quiénes irán a adorar a Jehová? Vamos a responder, toda mi familia, Satanás. Toda mi familia. Y cuando tenemos en claro cuál es nuestro propósito en la vida espiritual, entonces vamos a someternos a Dios. Y si nos sometemos a Dios, podremos resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Finalmente, conocemos la historia. Vino la siguiente plaga, que era la muerte de los primogénitos, y el pueblo pudo salir en libertad. Después fueron perseguidos otra vez. Faraón. Así, de la misma manera, con la misma tenacidad, Satanás nos persigue, hermanos. Y nos va a perseguir. Y tendremos que enfrentar a un mal muerto nosotros. Pero ese es otro tema. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y mirad vosotros. Pero no cambiemos la fórmula, hermanos. Someteos a Dios, resistir al diablo y el justo. A veces queremos resistir al diablo sin someternos primero a Dios, y ahí, hermanos, está nuestra destrucción. Volvamos a leer en el capítulo número 10, versículos 8 y 9. Y que esta respuesta que Moisés le dio a Faraón sea nuestra respuesta, ¿sí?, a las propuestas que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Que Dios te bendiga en tu vida personal, en tu familia y en la iglesia. Le damos muchas gracias a Néstor por el mensaje de la mañana de hoy. Para poder terminar entonces la primera parte, vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno número 107, Canto del Gran Amor. Gloria
pecado. Señor, terminamos de cantar, canto el gran amor de aquel que fue tu Hijo, Señor, que murió por nosotros, que hizo ese sacrificio, Señor, por amor, ese amor, Señor, que solo tú puedes impartir en nosotros. Padre, sabemos que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo donde el concepto de amor es completamente diferente al que tú nos enseñas. Y es por eso, Padre, que te rogamos, Señor, que nos ayudes a acudir a ti todos los días, para que tú nos enseñes, Padre, cómo amar, y así, Señor, poder salir al mundo, Señor, para poder vencer sobre el pecado. Señor, ayúdanos a que esta decisión sea día a día, Señor, y la podamos renovar, Señor, a través de la oración y el estudio de tu palabra. Señor, te pedimos esto siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.